habíamos hablado bastante ya sobre las enciclopedias. En general hay muchas otras, ¿no? No siempre las que hemos logrado ver. Tenemos, por ejemplo, la enciclopedia británica, ¿sí? Tenemos la enciclopedia Espasa Calpe. Ya, esta última es la más conocida en nuestro medio porque ha tenido presencia o tiene presencia en las mejores bibliotecas de nuestro país también. Ya, bueno, y hay otras más que había que ir verlo, revisarlo, ¿sí? Uno nunca sabe en qué biblioteca vas a ir a desempeñar tu actividad profesional. Por lo tanto, es bueno siempre tener una evaluación. Vamos ahora a continuar con otro recurso de referencia, otra obra de referencia u otro tipo de obra de referencia directa para continuar con la serie de obras que hemos estado viendo, ¿ya? Y esta se refiere a las estadísticas. Entonces, la información estadística es sumamente importante para los usuarios. Ya, la mayoría de los usuarios, sobre todo en la etapa universitaria y postuniversitaria o por ahí en actividades de investigación, la información estadística se convierte en algo fundamental, ya en datos claves para cualquier tipo de investigación. Entonces, hay un conjunto de obras de referencia denominadas estadísticas, que su formato puede ser diverso, incluso hay de manera electrónica o digital también. Entonces podríamos definir las estadísticas como obras de referencia que ofrecen información estadística sobre generalmente la población, ¿no? Puede ser estados de salud, datos demográficos, mortalidad, morbilidad, recursos, servicios, etcétera, ya que estas obras normalmente están elaboradas por personal calificado, personal debidamente entrenado, especializado, ¿no es cierto? Entonces, esa información se viene a constituir en una fuente muy importante para los servicios de referencia. A los datos numéricos suelen acompañar siempre gráficos ilustrativos, ya mostrando siempre los indicadores que se presentan ya sea en los gráficos como en las tablas o la información proporcionada. ¿Ya? Ahora bien, dentro de las estadísticas como obras de referencia en general, existen también obras estadísticas, obras de referencia estadísticas en temáticas generales, especializadas o por ahí sectorializadas. Ya, entonces, también las obras de referencia, en este caso las estadísticas, cumplen con digamos, esos niveles generales, especializados o sectorializados. Actualmente las estadísticas en general se disponen en bases de datos, ya sea de entidades públicas, privadas, ¿no? O algunas fuentes que están disponibles en los servidores y a veces en las páginas web de Internet. ¿Ok? Pero también hay información impresa que siempre suele aparecer o llegar a la biblioteca, lo cual va a permitir tener una agrupación, es decir, una colección que nos permita compilar la información estadística para usos específicos de los usuarios. ¿Ya? Las estadísticas, las obras de referencia en estadísticas se utilizan en la biblioteca no importando su tamaño, ¿no? El tipo, la forma de presentación, el formato, nada, ¿ya? Pero sí son importantes en todas las bibliotecas con seguridad, eso sí que es fundamental. Respecto sobre las características de las estadísticas, estos son documentos que tienen autoridad, es decir, hay autores,
personales o institucionales que han generado las estadísticas, ¿no? Por lo tanto, mantienen una exhaustividad, ya también son amplios, sí, a veces detalladas la información, ¿ya? Por lo tanto, también suelen ser fáciles de conseguir las estadísticas. A veces su compra, su adquisición también son precios con precios económicos reducidos. ¿Ya? La información estadística normalmente lo van a utilizar investigadores, ¿ya? Trabajadores sociales, los maestros también, los políticos sobre todo lo van a utilizar siempre, investigadores, padres de familia, en fin, todo aquel usuario interesado que requiere de esa información estadística. Ya, por lo tanto, la información estadística, como está procesada, sirve de una fuente muy, muy nutritiva, digamos, para la investigación y las propuestas o proyectos que se vayan a desarrollar. Si hiciéramos una clasificación de las estadísticas, ya una especie de agrupación, diríamos que las estadísticas tienen una clasificación como sigue. Ya, unas denominadas primarias. ¿Por qué? Porque son aquellas que están producidas después de realizarse la aplicación de la obtención de sus datos. ¿Sí? Por lo tanto, es de primera mano, digamos, estas fuentes denominadas estadísticas primarias. ¿Ya? Hay otras denominadas secundarias, son las que se extraen a raíz del análisis de los datos. ¿Sí? Es decir, estadísticas que generan estadísticas, ya, o que generan análisis de esos datos estadísticos. Hay otras denominadas reservadas, ya, que por supuesto no son públicas y más bien son confidenciales o de reserva en alguna institución, etc. Ya, también hay de ese tipo. Por supuesto, acá en este caso ya no se tendrían que difundir a los usuarios, ¿no? Por la restricción. Hay otras estadísticas que tienen un carácter internacional, porque los datos que proporcionan obviamente cubren a dos o más países, ya, o regiones de países. Entonces, en este caso son también relevantes e importantes estas estadísticas internacionales. A nivel nacional se puede mencionar, digamos, las estadísticas que tienen orientación regional o por ahí locales, ¿no? Dependiendo del ámbito en que cubren los datos. ¿Ya? La temática puede ser diferente, por supuesto, diversa, pero hay un ámbito nacional, regional o local que lo puede definir también. Hay estadísticas privadas, es decir, que son realizadas por entidades o empresas para su propio uso, para su propia información, para la propia toma de decisiones de esa entidad. Ya, con seguridad en esta tipología de estadísticas privadas, muchas de las empresas, yo diría casi al 100% de las empresas o instituciones generan para su propia decisión, ¿no? Es algo, digamos, muy privado, muy elaborado de la propia entidad, sean públicas o privadas. ¿Ya? Y por otro lado están las estadísticas generales que abarcan muchos sectores o áreas. ¿Sí? Eso también existe, ¿no? O a veces multisectoriales o sectores integrados para dar mayor cobertura o específica. Y finalmente tenemos las estadísticas especializadas, ¿no? Que pueden abarcar cualquier sector sector productivo, etcétera, o de alguna actividad específica. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que la información estadística en general nos va a ser muy útil para todos los usuarios o sectores que lo demanden. Ok, veremos a ver algunos modelitos o ejemplitos de
estadísticas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un anuario estadística en salud, por ejemplo, ¿no? En el área de la salud de un determinado año. Este es un anuario estadístico, es la combinación de dos obras de referencia. Por un lado es un anuario, ¿no? Y por otro lado es estadística, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, van a encontrar muchas obras de referencia que tienen esa integración, esa fusión de datos. Ya por acá tenemos, por ejemplo, estadística para las ciencias sociales, ¿no? Que es la que más utilizan junto a la parte económica, el área económica y el área financiera. Son los que más utilizan la estadística, casi es como el pan de cada día. Ya aquí hay otra, por ejemplo, sobre estadísticas del cumplimiento e incumplimiento, dice en la planificación de obras, ¿no? Esto es muy diverso, muy variado, pero también muy específico sobre determinado tipo de obras. En fin, hay estadísticas de todo tipo, financieras, etcétera, que va a depender mucho que la biblioteca la va a poder adquirir o disponer para sus usuarios. ¿Ya? Bueno, a ver qué más tenemos. Vimos ya la clasificación de estadísticas. Espero que esté más o menos claro la descripción, la definición de las obras de referencia denominadas estadísticas. Ok. Tenemos por otro lado otro tipo de obras de referencia, que en este caso son las guías. ¿Ya? Entonces, las guías, ojo, este concepto es bien bibliotecario, bien del área de referencia, y se entiende como aquello que guía, dirige o encamina, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la concepción general de lo que es una guía, ¿ya? Todo aquello que dirige o encamina. Las guías, como obras de referencia, indican el funcionamiento de alguna actividad u organismo. Ya indican el funcionamiento, ¿no? De alguna actividad u organismo. Entonces, pensando en eso, las guías siempre van a proporcionar información para orientar a quienes pretenden conocer diferentes aspectos de alguna actividad, de alguna organización, de alguna institución, por ahí el funcionamiento de alguna, más que todo alguna actividad, ¿ya? También puede ser orientar o proporcionar información para orientar eh, todos aquellos aspectos que tienen que ver con un organismo, es decir, una institución. ¿Ok? A ver, ejemplos. Tenemos acá las guías de las universidades. Esto sirve normalmente para orientar a los estudiantes, ¿no? Aquellos que están eh, con las posibilidades de ingresar a la universidad o en busca de universidades, ofertas y demás. ¿Ya? Tenemos las guías turísticas. Esto es muy común, casi en todas las bibliotecas, emplear o utilizar o tener material sobre guías turísticas. La mayoría de los usuarios a nivel mundial, si son viajeros, llegan a alguna ciudad o quieren visitar algún país o región, normalmente van a recurrir a las bibliotecas. ¿Ya? Ahora, muchas de estas empresas de turismo suelen proporcionar guías elaboradas por ellas mismas, ¿no? Por estas mismas empresas. Ahora, obviamente, siempre lo van a hacer con un propósito comercial, ¿ya? Sin embargo, hay muchas empresas o entidades editoriales que se dedican a publicar guías turísticas, digamos, más orientadas a los beneficios que pueda tener un turista en una determinada región, ciudad, etc. ¿Ya? El ejemplo bien típico es ese. Bien, tenemos por otro lado las guías de museos también, ¿no es cierto? Esto les interesa igual a los turistas, a los usuarios que son visitantes y están con esas ideas. En cada año que se realiza la Noche de Museos,
suelen circular unas guías, unas pequeñas guías, ¿sí? Sobre las temáticas, lugares, direcciones, teléfonos y una serie de, de datos que pueden guiar a los visitantes de estas instituciones, ¿no? Como son los museos. Bueno, y hay otro tipo de guías para todo. Vamos a ver qué está haciendo, se está apurando esta cosa. Eso. Respecto a las guías, también existe una tipología, ya una variedad. Entonces, en ese sentido, existen muchos tipos de guías, todas en función de una materia. Cuando hablamos de materia nos referimos a una temática, a un tema, ¿no es cierto? Las guías también se orientan a un conjunto de usuarios que se quiere informar. Las guías han sido pensadas para informar, para orientar, para encaminar la información para aquel que lo necesita. ¿Ok? Ahí tenemos las guías de turísticas o de viajeros, eso que les comentaba hace un ratito, ¿no? Tenemos también las guías de museos, de artistas y monumentos, en fin, o a veces aisladamente divididos también. Guías de calles, esto por ejemplo es bien importante en cualquier ciudad o localidad, ¿no es cierto? Pero en nuestro medio no hay, es ausente. Debería tener el gobierno municipal de La Paz, de las ciudades, deberían tener sus guías de calles. Uno no sabe dónde queda una calle, por ejemplo. Si alguno de ustedes conoce la calle o avenida Siete Enanos, ¿no? ¿Alguien conoce? Bueno, alguno que vive por ahí seguramente lo va a conocer, pero y de otras calles que se puede decir, ¿no? Entonces desconocemos. Eso es bien importante, ¿ya? Hay otras guías de ferrocarriles, por ejemplo. Bueno, en nuestro medio no es muy normal eso, pero suele haber para otras ciudades. Las guías espirituales, esto se refiere a todo aquello que tiene que ver con las iglesias, ¿no? Y las religiones. Las guías de países, ¿sí? Esto sirve sobre todo para visitantes siempre. Las guías de mercados, ¿no? Centros comerciales y demás, también es útil. Y tenemos las guías de archivos, ¿no? Y de bibliotecas, tendría que haber guías, etcétera. Bueno, etcétera. Hay una infinidad de tipología de guías. Como verán ustedes, todos estos están en función de la temática que lo va a definir. Esto sirve muchísimo en una sección o área de referencia de una biblioteca. Ya les digo, la mayoría de los usuarios, del público en general, si necesita información va a recurrir nada más, nada menos que a una biblioteca. Y si estas obras están en una biblioteca, entonces el servicio de referencia va a ser un buen servicio, un excelente servicio de referencia. ¿Ya? No sabemos cuál puede ser una necesidad, una demanda de algún usuario que llegue a la biblioteca. ¿No es cierto? Veamos a ver algunas guías, algunos modelos por acá, que hay una serie de guías. Esta es la guías turísticas, sobre todo de diferentes ciudades, fíjense, son bastante voluminosos, pero bueno, da información muy actual y pertinente, ¿no? Aquí hay una guía relacionadas a la alimentación, ¿no? Un conjunto de obras referidas a la alimentación, que tendrá mucha información sobre tipos de alimentos, variedades, sus composiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay una guía de viaje, ¿sí? Dependiendo del lugar. Acá hay una guía que dice guía práctica clínica para la atención del recién nacido, ¿no? Esta es una guía práctica, ojo, está orientado a lo práctico para la atención del recién nacido. Es fundamental, ¿no es cierto? Una obra de este tipo. Bueno, ahí están actualmente las guías en general
sobre todo de turismo, están ya en aplicaciones, ¿no? Ahí podemos ver el Google Maps, en fin, hay varios otros también. Ya, pero bueno, son orientativos, no cubren todo, pero sí están presentes. Ok, vamos a continuar. Tenemos ahora otra obra de referencia que normalmente se las conoce como manuales o tratados. ¿Ya? Son obras de referencia más habituales, como dice acá, ¿no? En una biblioteca. Son bien de común encontrar estas obras en las bibliotecas. Los tratados o manuales, ya básicamente se refieren que son exposiciones generales de una disciplina. Sí, vamos a ir aclarando esto entonces. Estos tratados o manuales contienen información que no suele estar muy actualizada. Ya, o sea, el propósito no es que estén actualizados estos tipos de obras, sino que más bien sean de uso práctico, ¿ya? De una aplicación práctica. Esos son manuales o tratados. Por esa razón carecen de validez para las disciplinas más desarrolladas. Ya, algo que es bien común, por ejemplo, en nuestro medio, cuando tú compras un artefacto, etcétera, suele tener un manual, un pequeño manual, ¿no? Que acompaña al equipo, al artefacto. Ya, pero también hay manuales que se orientan a otras especialidades o temáticas. Los manuales son resumen o compendian, o sea, son una especie de resumen o compendio de lo más sustancial de una materia. Ya, esa es la característica de los manuales. Te presentan información muy resumida, completa, compendia, es decir, de una especie de reunión de datos e información sobre una materia. ¿Ya? Hay una norma, la norma de la UNESCO, que define al manual como documento didáctico que contiene las nociones esenciales de una ciencia, técnica o arte. Esta es una definición muy interesante que da esta norma de la UNESCO, ¿no? Documento didáctico que contiene las nociones esenciales de una ciencia, técnica o arte. Ya, eso es en esencia un manual. Así puedes tener usuarios, por ejemplo, que deban darte por ahí, a ver, un técnico electricista, ya que está empezando su actividad, va a la biblioteca y te solicita, por ejemplo, necesito un manual de electricidad, ¿no? O de albañilería, o de jardinería. Entonces, por eso también las bibliotecas son atractivas para los diversos oficios, ¿no? Actividades técnicas. Entonces, es muy útil, muy importante este tipo de obras que al usuario obviamente le va a beneficiar como información muy didáctica, muy práctica sobre un tema determinado. Por el otro lado, los tratados, ¿ya? Por eso están juntos. Manuales o tratados, ya están juntos. Los tratados, según la norma, otra norma de la UNESCO, dice que son documentos que presentan información de la forma más completa y sistemática de una determinada materia. Vean ustedes las dos definiciones que tiene, ya, en la que se presenta la información más completa, en el otro más resumida, en este otro más completa, en el otro más didáctica y en este otro más sistemática. Ambos, de una temática, de una ciencia o de un arte. ¿Ok? Veamos a ver, tenemos una tipología de manuales, por ejemplo, según el tipo de autoría, ¿no? Es decir, según los autores. Hay manuales elaborados por un solo autor
En este caso, ese autor tiene que ser un especialista en la materia, ¿no? O a veces hay manuales elaborados por varios autores que resultan ser equipos de especialistas en aspectos parciales o específicos de esa temática. Según la finalidad, los manuales o tratados ya son de enseñanza. Normalmente son de enseñanza los manuales. Ya también son llamados libros de texto. Ojo, de estos conocemos muchos, pero no los podemos, digamos, identificar o caracterizar. Ya también hay manuales con la finalidad práctica. Unos de enseñanza y otros de finalidad práctica. Ya, estos manuales también, en muchos lugares se los conoce como guías. Bien, según su grado de especialización, los manuales son generales o son especializados. ¿Ok? A ver, veamos qué tenemos de ejemplos sobre manuales o tratados. Tenemos acá, por ejemplo, un tratado de cirugía general. Obviamente esto le va a interesar a un cirujano, ¿no es cierto? A veces los cirujanos, no todo el mundo, no todos los técnicos, especialistas o investigadores o cualquier usuario, no todo lo tiene en la cabeza. A veces necesita de este tipo de obras para orientarse mejor, para recordar algunos procedimientos, algunos procesos, etcétera, algunas técnicas. ¿Ya? El manual de economía y gestión de empresas en ingeniería, ¿no? Esto es bastante específico. Aquí hay un manual de derecho penal, ¿no? Aquí hay un tratado de cerámica, ¿no? El técnico, la persona o usuario que requiere o maneja la cerámica o está interesado en la cerámica, obviamente va a utilizar esto, ¿no? Aquí hay un manual práctico de fotografía, ¿no? Obviamente a cualquiera, a mí me interesaría, por ejemplo, si a mí me gusta como trabajo, como hobby o lo que sea, la fotografía lo voy a consultar cuando no, ¿no? Aquí hay un tratado práctico de horticultura. Acá hay un manual de construcción de edificios. Habría que ver, ¿no? Y aquí hay un tratado de terapia manual de la columna vertebral. Va. La información, los tratados, los manuales y la información que está en este tipo de obras es diversa, ¿no es cierto? Es bastante amplia, también específica en muchos casos. Normalmente este tipo de obras, muchos bibliotecarios eh, lo, lo registran, lo clasifican en diversas secciones de la biblioteca. No siempre están presentes en el área de referencia. ¿Ya? Pero bueno, están dentro de la biblioteca y van a cumplir la función puntual. Seguiremos. Ok. Luego tenemos esta obra de referencias denominadas memorias. Sí, esto es con seguridad muy útil y también muy común en nuestro medio, bueno, en todo lado, ¿no es cierto? ¿Qué son las memorias? Normalmente son denominadas también como memoria institucional. Tiene como objeto informar acerca de las principales actividades o acontecimientos ocurridos. ¿Ya? Entonces, la memoria institucional es un documento, dice, importante para una empresa o institución. ¿Por qué? Porque en esta obra, en esta memoria, se muestra el resultado de una gestión pasada, ¿no? De una gestión, el resultado, los productos, los resultados de una gestión que pertenece a una institución, ¿no? Sus informes de actividades, por ejemplo, informes financieros, ¿no? Auditorías que ha tenido o las tiene, datos importantes sobre los accionistas, clientes, autoridades y posibles inversionistas.
Entonces, la memoria institucional precisamente ofrece todo este tipo de información general, sectorializada, de la institución o de la empresa que la está publicando. Generalmente se reflejan las actividades en el periodo al que se refiere. Es decir, las memorias institucionales normalmente son anuales, ¿ya? Son anuales, de un determinado año. Para caracterizar a este tipo de obras de referencia, como las memorias, no hay una estructura predefinida en su contenido, ya que cada empresa puede proporcionar la información que desea de su institución en estas memorias. Normalmente las memorias están orientadas al público en general, a todo el mundo, está orientada a informar a todo el mundo sobre las actividades de esa institución. ¿Ya? La presentan, la exhiben, la mencionan, lo mencionan, son normalmente los autores, es la junta directiva de esa institución, los socios, si hubiera socios, ya, algunas áreas dependientes de un organigrama en la institución son las encargadas de publicar estas memorias institucionales. Por lo tanto, como memorias institucionales van a tener siempre autores corporativos o institucionales. Ya, veamos algunos ejemplos de memorias institucionales. Acá hay una memoria de labores, ¿no? Este primero, ya, del 2017, se refiere a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Entonces es una confederación deportiva que está rindiendo informes a través de esta memoria de labores, ¿no? Aquí hay otra que dice Memoria Integrada 2019, se refiere al puerto de Arica, debe ser una empresa, es una empresa portuaria la que está publicando esto. Ya, acá hay una memoria anual 2018 de la ANAPO. Creo que ANAPO es una institución boliviana. Ya, acá hay otra de la empresa boliviana, aseguradora Fortaleza, ¿no? Es una memoria anual del 2018. Aquí hay un anual report del 2018 también. Aquí hay otra memoria del 2019 sobre una entidad financiera Solidario, ¿no? Acá hay otra memoria y tenemos aquí una memoria anual del 2017 de la Fundación Viva. Como verán ustedes, este tipo de obras también sirven a los usuarios cuando se pretenda, digamos, encontrar información sobre una determinada institución. Ya, ustedes van a hacer el recuerdo de este tipo de obras porque en nuestro medio existe mucho. Los ministerios, la ASFI, el Banco Central, qué sé yo, diversas instituciones publican cada año su memoria institucional, ¿no? Fíjense ustedes, esto como memoria institucional, como fuente, sirve muchísimo. Y también como una preservación de todas las actividades que desarrolla una determinada institución. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, llegamos a este tipo de obras denominados repertorios. Terminamos con este tipo de obras de ese conjunto que hemos visto hasta ahora. Ya un conjunto que se llama obras de referencia directa. Directa, ¿por qué? Porque son obras que puede el usuario consultarlos directamente, ¿no? O el bibliotecario los va a consultar directamente para un mejor servicio. ¿Ya? Esta es la última obra denominada repertorios. ¿Ya? Se dice que los repertorios son obras abreviadas. ¿Ya? Puede estar en formato libro o en formato electrónico.
Estas obras recogen o representan un conjunto, a una colección o a una recopilación de obras de la misma clase. Obras que mencionan los aspectos más notables y otras informaciones para los usuarios. ¿Ya? Expresan o remiten a otros escritos. Básicamente las obras de referencia son obras que te remiten a otros escritos, a otras fuentes. A eso se llaman este conjunto de obras denominadas repertorios. La autora Josefa Emilia Sabor señala que son instrumentos elaborados con el propósito definido de servir para la información referencial. ¿Ya? De manera puntual y rápida. Entonces, fíjense, los repertorios son obras de referencia que remiten a fuentes, a determinadas fuentes. ¿Ok? Entonces, en su estructura, los repertorios tienen siempre un orden determinado o sistemático. ¿Ya? Ejemplo, repertorio de obras teatrales. Ya hay muchos autores que se dedican a editar repertorios de determinada temática. Repertorio de biografías, ¿no? Repertorio de bibliografías. Fíjense ustedes, el repertorio da referencia de otras obras. ¿Ya? Un repertorio de obras musicales, es la más conocida ese término, ¿no es cierto? En alguna temática, en alguna especialidad, o en fin, en aquello que pueda ser útil para los usuarios. ¿Ya? A ver. Ok, veamos qué tenemos de ejemplos para los repertorios. Fíjense, acá tenemos un repertorio jurídico, ¿no? Aquí hay un repertorio de la Fundación de Artes Escénicas. Seguramente en el contenido debe haber diferentes fotografías, imágenes que tienen que ver sobre las artes escénicas de un determinado año. Este es un repertorio. Otro típico buen ejemplo del repertorio son acá las obras musicales del rock metálico, ¿no? Aquí hay varios, 3, 4, 5 grupos. Entonces, las mejores obras de estos grupos deben estar aquí presentes en este repertorio. ¿Ya? Acá hay repertorios musicales, debe ser, bueno, qué sé yo, de un género musical específico, ¿no? Museos y repertorios, debe ser esto alguna base de datos sobre los distintos museos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en esta imagen es bien importante, esta imagen, porque acá se muestra distintos repertorios que están en la web, en internet, en la red. Distintos repertorios sobre diferente temática. ¿Ya? Aquí, al revisar esta parte de estos repertorios, se me ha surgido la idea de que podamos realizar un trabajo práctico ya muy pronto para que ustedes formen grupos de trabajo y cada grupo pueda elaborar, construir un determinado repertorio. ¿Ya? Entonces, eso es idea todavía. Lo vamos a ver, posteriormente lo voy a ir madurando esta idea para ver cómo lo podemos realizar como trabajo práctico.